el tema de mi pantalla. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bien, entonces, viene a ser ahora nuestra actividad de aprendizaje número 4, ¿correcto? Y vamos a empezar viendo el tema de lo que es el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿sí? Ahora corresponde ver justamente este tema, el tema del estudio de factibilidad de un proyecto. Ya habíamos visto en la sesión anterior qué cosa era un proyecto, lo habíamos definido como tal, habíamos hecho su definición de qué cosa era un proyecto, ¿sí? El tema de el alcance que hay que definir en un proyecto, así como también los objetivos, y también habíamos dicho de que todo proyecto nace a raíz de una situación problema, es decir, todo proyecto que se implementa nace a raíz de una serie de requerimientos, ¿cierto? Que tiene una empresa, y en función a ello, nosotros como especialistas lo que hacemos es justamente canalizar, digamos, esos requerimientos que tiene el usuario, y en función a ello, digamos que planteamos una solución, ¿no? Obviamente para eso debemos de participar, o debemos en este caso de realizar el tema del análisis del negocio. Acuérdense que todo proyecto nace de una situación problema. Esta situación problema tiene que ser en este caso sometida a una evaluación como tal. Planteamos una alternativa de solución, pero siempre partiendo del análisis de la realidad, ¿no? Siempre partiendo de la situación problemática. Vemos cuántos procesos de negocio, digamos, de una u otra manera van a estar inmersos en el tema de el proceso de automatización o sistematización, y en función a eso hacemos una evaluación para determinar básicamente cuál es la mejor alternativa de solución que podemos presentarle para esa organización o para esa empresa, ¿no? En este caso puede ser una solución OLTP o puede ser una solución OLAP. En este caso, una solución OLTP viene a ser una solución de tipo transaccional, llámese un software de escritorio, llámese una aplicación web o llámese una aplicación móvil. Entonces, ello va a depender en función a el tipo de solución, ¿cierto?, que nosotros queramos implementar en la empresa, y que de una u otra manera también satisfaga las necesidades del cliente. Partiendo de todo ese preámbulo, buenos días con todos, partiendo básicamente con esa premisa. Entonces, la pregunta sería muy bien, entonces ya tengo, ya digamos, ya identifiqué el problema, ya lo estoy analizando, ya he considerado el tema de el análisis del negocio, he considerado el tema de los procesos de negocio que forman parte, en este caso, de esta empresa. He identificado cuáles son sus procesos que tengo que sistematizar o automatizar. He planteado la solución, ¿cierto? He planteado ya el proyecto como tal, los objetivos, hemos definido la justificación, en este caso el alcance, los beneficiarios, en fin. Hemos hecho, digamos, de una u otra manera ya un primer análisis respecto a la propuesta nosotros que queremos implementar. La pregunta sería muy bien, antes de proceder ya con lo que es la fase de, digamos, diseño, ¿sí? Porque se supone que la primera fase o la primera etapa dentro de lo que es el ciclo de vida de un sistema de información viene a ser la etapa del análisis. Y se supone que la etapa del análisis nosotros ya hemos realizado todo lo que es el análisis situacional, análisis de la problemática y todo lo que ello implica dentro de la fase del análisis. Entonces, ahora debemos pasar a la segunda etapa, que tiene que ver con el tema del diseño. Entonces, antes de pasar a la etapa del diseño, del desarrollo, de la implementación, propiamente dicho, de la propuesta, que implica también el diseño de la base de datos, e implica también el diseño de los prototipos o las interfaces de nuestro sistema. Al margen, si es una solución de software de escritorio, si es de repente una aplicación web o si es de repente una aplicación móvil. Entonces, antes de proceder o de continuar con la fase de diseño, desarrollo, implementación, y continuar con las pruebas, la auditoría, y también el tema del, ¿cómo se llama? En este caso, el mantenimiento y todo lo que implica dentro del proceso de sistematización. Antes de hacer todo ese proceso, tenemos que hacer un estudio de factibilidad. Y eso es lo que nos convoca el día de hoy en esta videoconferencia, que tiene que ver con el estudio de factibilidad de proyectos de TI. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de factibilidad, ¿sí?
En este caso estamos hablando de viabilidad, ¿correcto? Nosotros decimos en este caso, vamos a realizar un estudio de factibilidad, no es otra cosa que realizar un estudio de viabilidad, es decir, determinar cuán viable o cuán posible es proceder en este caso a la implementación de determinado proyecto. Es decir, realmente el proyecto que tenemos nosotros en mente, implementar, desarrollar, realmente es viable, realmente va a ser, digamos, posible su implementación. Al margen también que tenemos que considerar, por ejemplo, el tema de las limitaciones. De repente, ¿qué limitaciones podemos encontrar a lo largo o durante el desarrollo del proyecto? Entonces, eso también, esos detalles también tenemos que considerar al momento de proceder al proceso de implementación o sistematización de un sistema, ¿correcto? Entonces, la siguiente etapa, el siguiente paso que debemos de realizar es justamente eso, ¿no? El estudio de factibilidad o el estudio de viabilidad de un proyecto. Todo estudio de factibilidad de un proyecto de TI, de tecnologías de la información, implica o está compuesto en todo caso de 3 estudios. Uno de ellos tiene que ver con el estudio de factibilidad operativa, el otro tiene que ver con el estudio de factibilidad técnica y el otro tiene que ver con el estudio de factibilidad económica. Entonces son 3 estudios que nosotros debemos de considerar antes de proceder al proceso de implementación, ¿no? Todo esto dentro de un proyecto real, obviamente. Dada la naturaleza de nuestro curso, pues lo que estamos haciendo es tomar, en este caso, una empresa de forma referencial, y estamos analizando su problemática, probablemente también de forma referencial, y estamos tratando de identificar cuáles son sus procesos de negocio, qué es lo que esta empresa realiza, qué deficiencias o qué limitaciones tiene con respecto a su proceso como tal que ellos manejan, y en función a ello, ustedes lo que van a hacer es proponer una alternativa de solución, ¿correcto? Bien, hago aquí un paréntesis a las personas, a los 11 participantes que se encuentran en línea, por favor, recordarles una vez más, perdón, no se olviden registrar el tema de su asistencia a través del chat de Zoom. Sí, es importante que ustedes coloquen ahí sus apellidos y nombres. Por favor, en el chat general, en privado me pueden escribir de repente cualquier observación o consulta que quieran hacer, lo pueden hacer en privado. Pero en el chat general, por favor, su asistencia en cuanto a apellidos y nombres completos. Porque cuando yo descargo esta información, todo lo que está en privado no se suele canalizar. ¿Ya? ¿Ok? Así que, por favor, los participantes que van conectándose, no olvidaré apellidos y nombres y me dicen presente para saber que son los que han asistido. ¿Ya? Bien, entonces, creo que estamos claros hasta aquí. Creo que hemos ido explicando desde el inicio o el reinicio, en todo caso, de clases, muchos de los conceptos que es importante que ustedes manejen. Y ahora nos convoca justamente este tema, ¿correcto? Entonces, que quede claro que el estudio de factibilidad de un proyecto de TI tiene que ver con el estudio de viabilidad del mismo, es determinar si un proyecto es o no es viable a nivel operativo, a nivel técnico, a nivel económico, y en función a ello, antes de proceder al proceso de diseño e implementación o desarrollo, debemos primero justamente hacer este estudio. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo de realizar un estudio de factibilidad de un proyecto de TI? Básicamente que la gerencia general tenga bien considerar o tenga conocimiento en todo caso de cuánto es la inversión que demanda el proceso de sistematización, cuánto es lo que le va a costar a la empresa sistematizar sus procesos, hablo en plural o singular, su proceso en todo caso, de negocio que tiene en mente mejorar o automatizar. O sea, cuánto es lo que le va a demandar en cuanto al tema de inversión. También tiene que determinar de repente qué equipos, tanto en este caso de hardware o en este caso elementos de software, algunos programas en cuanto a sus licencias va a tener que adquirir. Es decir, por eso también implica un desembolso. Entonces, de repente en la empresa no hay un servidor de base de datos propiamente dicho, o de repente es una empresa donde nada tienen sistematizado, todo lo realizan de forma manual. Entonces, eso también implica que tengan que implementar probablemente, no lo sé, una red LAN. Entonces, en ese sentido, eso también demanda una inversión. Oye, ¿cuánto me cuesta a mí montar una red LAN dentro de mi empresa? ¿Sí?
qué necesito implementar a nivel, digamos, a nivel de equipo, a nivel de infraestructura, a nivel de repente de, ¿cómo se llama?, de hardware, para poder proceder, ¿no?, a la implementación de un sistema de esta naturaleza, ¿no? Que yo necesito una aplicación web, una aplicación móvil, una aplicación de repente híbrida, donde determinados procesos estén en la nube a través del manejo de aplicaciones web y determinados procesos se realicen a través de un software de escritorio. Entonces, la gerencia general tiene que de una u otra manera tener claro eso, tener también claro el tema de los costos, ¿no? Están realmente en capacidad de poder hacer una inversión de ese tipo. El tema también importante es, por ejemplo, lo que demanda también el mantenimiento. Todo sistema de información demanda un mantenimiento y por lo tanto eso también es un costo. ¿Cuánto es lo que le cuesta a la empresa mantener todo este sistema o toda esta infraestructura tecnológica al año? Entonces, eso implica que la gerencia tenga claro, en este caso, o sepa cuánto es su inversión al año por un tema de repente de mantenimiento, cuánto le va a costar. Entonces, estas cositas es importante que la gerencia lo canalice, lo tenga bien, lo tenga claro, y alguien que no va a ser finalmente es el gestor de proyectos. En este caso, cuando hablamos de una solución de TI, no lo desarrolla solamente el programador. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, al inicio del semestre les decía que dentro de, en este caso, de una solución de IT o una solución tecnológica, intervienen un conjunto de profesionales o especialistas, ¿no? Uno de ellos está el gestor de proyecto de TI, que es que básicamente la persona que va a gerenciar, que va a ejercer una especie de gerencia interna dentro de los especialistas de IT, es quien va a conducir, a gestionar los acuerdos, probablemente los SLA con la gerencia, y es quien va a tener contacto directo también con los, en este caso, los stakeholders, en este caso los empleados, los jefes de área, en fin. Es la persona que va a tener que canalizar también los requerimientos del usuario para en función a ello proceder a diseñar la mejor alternativa de solución para la empresa. Adicionalmente, en este caso del gestor de proyecto de TI, también se encuentran, por ejemplo, el analista de sistemas, que es otro especialista de IT que se va a encargar básicamente de analizar o de canalizar cada uno de los requerimientos de usuario para determinar cuáles van a ser los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Eso es el tema de requerimientos funcionales y no funcionales, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero esa es la labor de él. Asimismo, también tendrá que el analista de sistemas pues, proponer los diseños, los modelos, de repente, en este caso, de las interfaces, hacer toda la diagramación del sistema como tal. Tiene que también ver qué metodología de desarrollo de software va a utilizar. En este caso, si es una metodología de desarrollo tradicional, RUP, RUP, o de repente va a trabajar bajo una metodología de desarrollo ágil, como por ejemplo Scrum, o como por ejemplo Lean, o como por ejemplo XP o Crystal. En fin, hay un montón de metodologías de desarrollo ágil. Dada la naturaleza del semestre, en el caso de ustedes jóvenes, van a trabajar con la metodología de desarrollo RUP, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? A través del lenguaje de modelamiento unificado, a través del UML, cuando ustedes tengan que desarrollar probablemente la diagramación del sistema, los diagramas de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de actividades, diagrama de componentes, diagrama de estados, en fin, un sistema tiene una serie de diagramas, entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos avanzando según nuestros sílabos. Entonces, tener en cuenta básicamente eso. Entonces, antes de proceder al desarrollo de todo un sistema, tenemos que considerar justamente este punto, que es el estudio de factibilidad de un proyecto. ¿Qué cosa es el estudio de factibilidad de un proyecto? Básicamente es el estudio de viabilidad, donde el analista de sistemas o donde el gestor de proyecto, en este caso el Project Management, lo que va a hacer es justamente antes de proceder a la implementación de todo el sistema, pues tiene que hacer un estudio de factibilidad, tiene que hacer básicamente un estudio que le permita determinar, en este caso a la gerencia, tener claro cuánto es lo que me va a costar básicamente llevar a cabo todo este proceso de sistematización. Entonces, este estudio de factibilidad, como repetía al inicio, se divide en tres estudios. El estudio de factibilidad operativa, que tiene que ver más que todo con identificar los beneficios económicos que trae
el proyecto como tal. Acuérdense que la gerencia va a ser una inversión y se supone que frente a una inversión uno tiene que tener un beneficio. Si lo llevamos esto a ejemplos sencillos, comunes, es como ustedes. Ustedes ahora están continuando sus estudios. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo una inversión? Sí, pues obviamente de tiempo. Están invirtiendo tiempo porque su carrera técnica les demanda en este caso 3 años de preparación. Entonces es un tiempo que ustedes están invirtiendo y con un objetivo, tener un beneficio a largo plazo. Entonces, en ese sentido, ustedes también esperan tener un beneficio, ¿no? A largo plazo, como se dice, pero la inversión aquí que ustedes están haciendo es, en este caso, el factor tiempo. Entonces, una empresa, obviamente, la gerencia tiene que tener claro cuánto es lo que va a invertir, pero la gerencia en algún momento va a decir, muy bien, señores, ok, desarrollar o implementar el proceso de sistematización de ventas, o de compras, o de almacén, o de lo que fuere, demanda, no sé, una inversión de repente de, según el estudio de factibilidad que ha hecho, en este caso, el gerente de proyectos, esto puede demandar una inversión de repente, no sé, de 15.000, 20.000 soles. Ok, estos 20.000 soles, la pregunta es, ¿en qué momento o en qué tiempo la empresa recupera su inversión? Entonces, eso también es una consulta o una pregunta válida dada por la gerencia y nosotros tenemos que saber explicar o graficar y decirles al gerente, muy bien, su inversión es de 20.000 soles y según mi estudio de factibilidad económica, usted recuperaría su inversión al cabo de 3 años o al cabo de 4 años. ¿Ok? ¿Y cuánto es el beneficio económico anual que voy a obtener a través del proceso de sistematización? Muy bien, señor gerente, usted va a obtener un beneficio económico de tal monto, ¿no? Pero para eso hay que tener claro los montos, hay que tener claro, en este caso, la información y para poder alcanzar a la gerencia general, ¿correcto? En la plataforma virtual van a encontrar un archivo de Excel que se ha subido el material la semana pasada. Siempre subo el material una semana antes, incluso ya se encuentra el material de la semana 5 para que lo puedan repasar, verificar con tiempo. Van a encontrar un archivo de Excel que es una plantilla donde hay un ejemplo donde ustedes tienen cada uno de sus estudios. Está el estudio de factibilidad operativa, está el estudio de factibilidad técnica y está el estudio de factibilidad económica. El famoso payback o cuadro costo-beneficio. ¿Sí? Dado que en un estudio de factibilidad lo que se hace es un estudio de costo-beneficio. ¿Correcto? Es decir, tanto invierto, ok, ¿cuánto es mi beneficio económico anual? Es de tanto, perfecto. ¿Cuánto es lo que voy a tener que invertir yo también como gerente por el tema de lo que es este mantenimiento del sistema al año? Estando también, ok, ¿y en qué momento, en qué periodo de tiempo yo como gerente voy a tener que recuperar la inversión que estoy haciendo en este proceso de automatización o sistematización o de mejora de mis business process, de mis procesos de negocio? Entonces, eso es importante que el gerente lo tenga claro, porque finalmente va a tomar la decisión y va a decir, mira, ¿sabes qué, Guamán, Amílcar? Mira, Amílcar, simplemente lo que tú me estás proponiendo no me conviene. Es lo que te podría decir, ¿no es cierto? De repente, ahí convocan a Amílcar y le dicen, mira, Amílcar, necesitamos hacer un sistema, por favor, presenta su estudio de factibilidad. Y de repente Amílcar presenta su estudio de factibilidad donde la recuperación de la inversión obtiene en el 6º año. Entonces yo diría, no, mira, invertir 20.000 soles para recuperarlo de aquí a 6 años, mucho tiempo. Simplemente decido rechazar su propuesta, un ejemplo. Estoy planteando como un ejemplo. Entonces, la gerencia va a convocar a otros especialistas y de repente por ahí va Percy. Percy Guamán también alcanza su estudio de factibilidad y de repente se da cuenta la gerencia que efectivamente el monto de inversión es el mismo, que en este caso presentó a Amílcar y se da con la sorpresa de que el monto de inversión es el mismo, pero el tiempo de recuperación de la inversión no es en 6 años ya, sino es de repente en el 4º año, en el 3er año, poniéndolo de forma hipotética. Entonces, obviamente la gerencia va a optar por la mejor propuesta que le convenga. Uno, la gerencia de por sí siempre va a querer invertir menos dinero del que dispone. Siempre los gerentes, si de algo en este caso se quejan constantemente, es el del desembolso de dinero, porque eso depende, digamos, una inversión implica un gasto como tal.
pero también tienen que evaluar el tema de recuperación de su dinero, de la inversión. Entonces, frente a ello, si vamos a suponer que Percy Guamán le presenta su estudio de factibilidad de gerencia y ve que el monto de inversión es el mismo que le presentaba a Amílcar, y se da cuenta que Amílcar, la recuperación de la inversión, según su estudio de factibilidad que le había hecho, su proyección económica, le arroja que en el sexto año va a recuperar la gerencia, esa inversión, ese dinero, ese capital. De repente Percy, digamos que lanza su propuesta, pero en su estudio de factibilidad que ha hecho Percy, le determina que, vamos a suponer que la gerencia va a recuperar su inversión en el cuarto año, después de invertir. Entonces yo como gerente, pues entre dos propuestas, que uno voy a tener que recuperar a 6 años y el otro tengo que lo voy a recuperar supuestamente en 4 años, pues obviamente voy a optar por la propuesta que en este caso me conviene, que es recuperar mi inversión en 4 años. Entonces, en ese sentido, el estudio de factibilidad juega un papel fundamental, sí, porque si Amílcar o si Percy no presenta un estudio de factibilidad del proyecto y simplemente se lanzan a desarrollar el proyecto, cuando tengan que entregar el sistema y luego tengan que pasar por caja o tengan que pasar en este caso por la gerencia y decir, bueno señores, finalmente el sistema cuesta tanto. De repente el gerente le puede decir, mira, ¿sabes qué? No estoy en condiciones de pagar 10.000 o 12.000, 8.000 soles por el sistema o por el software o por la aplicación web o la aplicación móvil o por la solución que tú estás presentando. Simplemente porque es mucho dinero, no contamos con ese capital, así que, bueno, no tengo ese dinero para pagar. Entonces, ¿qué va a hacer Amílcar y qué va a hacer Percy? Pues nada, o lo vende al precio finalmente que la gerencia le ofrece, o se queda con el sistema. Y la pregunta es, ¿y qué va a hacer Amílcar y qué va a hacer Percy con el sistema que hicieron? Bueno, en realidad o lo tendrán que ofrecer a otra empresa que tenga las mismas características o los mismos procesos a sistematizar, que podría ser, o simplemente se van a quedar con el sistema y no lo van a poder utilizar. ¿Qué ha hecho Amílcar y Percy? Pues no han hecho nada, simplemente han invertido tiempo, han invertido esfuerzo, dedicación a hacer un sistema donde a la hora de implementar, de proceder a su implementación, simplemente no lo han considerado la gerencia porque no presentaron un estudio de factibilidad del proyecto como tal, ni a nivel operativo, ni a nivel técnico y lo más importante, ni a nivel económico. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante llevar a cabo este proceso. Muy bien, habiendo entonces explicado, hecho un resumen del tema del mismo, vamos ahora a ver un poco el concepto de una forma mucho más puntual para que esto quede claro. A ver, entonces, el estudio de factibilidad operativa de un proyecto dice, todo proyecto tiene una factibilidad operativa, es decir, tiene una viabilidad como tal a nivel operativo. Operativo significa es cuando el sistema ya se pone en marcha, cuando la aplicación o la solución tecnológica ya está, digamos, en ejecución dentro de la empresa, entonces ese sistema o esa propuesta tecnológica implica pues que para la empresa le obtenga un beneficio. Pero este beneficio, acuérdense que cuando hablamos de beneficios hay dos tipos de beneficios, los beneficios tangibles y los beneficios intangibles. ¿Qué son los beneficios tangibles? Aquellos que se pueden medir, aquellos que son fáciles de cuantificar, y los beneficios intangibles son básicamente una serie de beneficios abstractos, es decir, que no los podemos ver, no los podemos medir, no los podemos cuantificar. Un ejemplo, decimos, hemos mejorado, profesor, el proceso de facturación, por decir algo que se entienda. El proceso de pedido, el proceso de facturación, lo hemos logrado automatizar muy bien, el proceso es rápido, la atención ahora al cliente es de calidad, no sé, digamos que hemos flexibilizado el proceso como tal, es mucho más dinámico. Ok, son una serie de cuestiones y razones meramente cualitativas. Entonces, pero eso no implica que no sean un beneficio, son un beneficio que tu sistema o que tu proyecto trae a la empresa, pero son beneficios intangibles, es decir, son beneficios que no se pueden cuantificar. ¿Cómo cuantifico, digamos, la conformidad de repente del cliente o la rapidez? Sí, existe, pero es abstracto. No hay una forma, digamos, exacta o real de canalizarlo en números y más aún llevarlo a nivel monetario. Cuando hablamos de un proyecto, generalmente la gerencia siempre va a pensar en una serie de beneficios a nivel económico. ¿Qué beneficio económico a mí como gerente me va a traer implementar un sistema de control de asistencia del personal vía web? O sea,
¿Cuál es el beneficio económico? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que implementar un sistema de control de asistencia, no sé, con lectura de huella digital, ¿no? O huella dactilar, cuando de repente pueden seguir trabajando su asistencia a través de un cuaderno, a través de un control, en este caso manual? Entonces, eso también hay que saber incluso hasta justificar un proyecto. Por eso es importante que en la clase anterior yo les decía que antes de proceder al desarrollo de un proyecto como tal, lo que tenemos que hacer es obviamente hacer su estudio respectivo, justificar el proyecto, definir sus objetivos, tener claro cuál es el alcance, tener claro cuáles son los beneficiarios. Ok, ¿terminaste eso? Sí. Ahora pasa a hacer su estudio de factibilidad antes de proceder a todo el proceso de sistematización. Correcto, entonces es importante este aspecto. Bien, entonces el estudio de factibilidad operativa de un proyecto básicamente dice, hace referencia a los beneficios que puede tener un proyecto y o sistema de información. Dichos beneficios pueden ser tangibles o intangibles, lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Todo proyecto pues va a tener una serie de beneficios que pueden ser beneficios cuantificables, beneficios que se pueden cuantificar, que se pueden en este caso medir, como son los beneficios tangibles. Y pueden haber también beneficios intangibles, que son beneficios abstractos, donde una serie de, puede ser una serie de incluso de buenos deseos, o simplemente puede ser una lista de elementos que sí, como por ejemplo ahorro de tiempo, como por ejemplo satisfacción del cliente. Entonces es un beneficio obviamente, pero es intangible, o sea, no es cuantificable. Es un beneficio cualitativo, por así decirlo. ¿Correcto? Por lo general, dice, para el inversionista, o en este caso el gerente de una empresa, siempre va a necesitar tener claro cuáles son los beneficios que va a obtener de un proyecto y que estos deben estar representados mediante valores monetarios, es decir, deben estar representados en números que obviamente expresen dinero, ¿no? Porque tú sabes que siempre en la gerencia se mide o trabaja en función a números, ¿no? ¿Correcto? Y más aún números que representan dinero. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado, dice, y aprobado, la rentabilidad que éste genere va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Y subrayo esa parte de la lectura que ustedes están ahí mirando en pantalla. Entonces, aquí hay algo importante que rescatar, que toda inversión tiene que obtener una rentabilidad, ¿correcto? Esta rentabilidad que genere, en este caso, producto de una inversión, ¿correcto? Tiene que tener o tiene que devolver los beneficios económicos como tal, ¿correcto? Entonces es importante que el gerente tenga claro cuánto es lo que va a invertir, ok, y qué beneficio va a obtener de forma anual luego de implementar este sistema. Entonces, eso también nosotros tenemos que identificar, y ahí va a ser el trabajo de ustedes, identificar cuáles van a ser los beneficios económicos que se van a obtener gracias al proceso de implementación, de sistematización o de automatización que ustedes van a realizar, se supone, dentro de la empresa, ¿correcto? Revisen el material, por ahí hay un ejemplo, ¿sí? Donde ustedes se van a poder guiar para tener más o menos claro este tema. Por otro lado, dice, van a existir proyectos que sean viables, no necesariamente a nivel económico. Ya, subrayo esto. ¿A qué se refiere el profesor cuando habla de que pueden existir otros proyectos donde no necesariamente tengan un beneficio económico? Sí, hay proyectos donde por más que le busquemos, digamos, el lado positivo a nivel económico, puede darse el caso que simple y llanamente nuestro proyecto que nosotros vamos a implementar no hay forma de canalizar sus beneficios a nivel económico. Simplemente hemos identificado una serie de beneficios, pero son beneficios cualitativos, como los que mencionaba al inicio, ¿no? Disminución del factor tiempo en el proceso, satisfacción del cliente, rapidez, en fin, etcétera. Una serie de cualidades que obviamente están dentro de los beneficios intangibles que trae un proyecto como tal. Entonces, bueno, en ese caso, ese proyecto tecnológico es viable, sí, pero no necesariamente, digamos, tengo como representar la parte económica.
¿sí? Porque son una serie de beneficios no tangibles, sino intangibles, ¿correcto? A eso hace referencia. Sin embargo, en otras palabras, pero, sin embargo, pueden representar un valor agregado para la empresa o la compañía y a esto se le denominan beneficios intangibles, ¿no? Lo que te estaba comentando hace un instante. Entonces, la factibilidad operativa se mide en base a los beneficios que pueda generar el proyecto implementado. Sí, efectivamente. Efectivamente, la factibilidad operativa de un proyecto como tal se va a medir justamente a raíz de eso, ¿no? En función a los beneficios que puede generar o que pueden generarse a raíz de la implementación de un proyecto como tal. La operatividad también es sinónimo de funcionamiento. Y para que un proyecto funcione de forma adecuada, es decir, donde no haya inconvenientes, donde no haya limitaciones, donde no haya restricciones, tenemos que contemplar en este caso todos aquellos beneficios que va a traer para la empresa. Es una medida y ello va básicamente a determinar el grado de viabilidad o el grado de factibilidad de un proyecto como tal. ¿Ok? Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, no sé si aprecian ahí el cuadro. Esto es un estudio de factibilidad operativa, ¿sí? Y aquí lo que se ha hecho es canalizar una serie de beneficios. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a implementar un sistema de control de asistencia, ¿correcto? Para una empresa X. Y la prueba, bueno, hemos hecho el análisis, perdón, el estudio de análisis de la problemática, hemos determinado que sí, pues, el proceso de control de asistencia actualmente es deficiente, porque el personal, pues, generalmente cada vez que ingresa y sale de la empresa tiene que registrar su asistencia de forma manual, hay una persona encargada de repente, no sé, en puerta, de llevar el control de la asistencia de los empleados, o de repente el proceso ya se encuentra parcialmente sistematizado, ¿sí? Pues utilizan unas hojitas y un marcador, el empleado va y pone la hojita en el marcador, registra su asistencia, tanto en el ingreso como su salida. Sí, pero ese proceso todavía es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque vamos a suponer que en esta empresa trabaja Briseño con Percy. Vamos a suponer que los dos trabajan en la misma empresa y Briseño y Percy son amigos. Como son muy, muy buenos amigos, son, como se dice, partners, son, digamos, voy a usar este término coloquial, son, digamos, patas, por así decirlo. Efectivamente, pues, de repente Diseño en algún momento está camino a la empresa y se da cuenta que no llega, pucha, porque ya es la hora, está con el tráfico, y en fin, entonces, Percy de repente ya está más cerca, o Percy ya llegó a la empresa, entonces Diseño le manda un WhatsApp, o le manda un mensaje de texto, o llama por teléfono y dice, promo, un favor, ¿sabes qué? Mira, yo llego, pero llego en 15 minutos, o sea, no llego a las 8, debo estar llegando a 8:15, y el gerente generalmente llega a 8:30, 9 de la mañana. Ok, entonces un favor, promo, coge mi cartilla y marca mi entrada, ¿sí? Hazme ese servicio. Entonces, Percy, buena gente le dice, ya, está bien, señor, no te preocupes, no te preocupes, promo, yo llego, ni bien llego, me hago el loco y marco tu entrada, ¿no? Marco tu entrada de, digamos, de asistencia. Y listo. Entonces, Percy se va, coge las dos cartillas, marca la de él y saca la otra cartilla y pone la cartilla de Briseño en el marcador. Sí, el marcador es un aparatito que tú metes la cajita y te marca la hora y la fecha y hora de marcación. Entonces, listo. De esa manera, Briseño le ha sacado la vuelta al proceso de control de asistencia del internet, ¿no? Porque simplemente lo que se está haciendo es vulnerando, en este caso, la forma de marcación y lo está haciendo a través de un tercero. Entonces, esa de repente que puede ser un problema para la empresa porque finalmente no es un control exacto como tal, no sabemos quién realmente está llegando temprano, quién realmente está llegando tarde. Entonces, a raíz de esa problemática, planteándolo de forma hipotética, a partir de ese enunciado, entonces la gerencia se ha dado cuenta de que no es un proceso de repente de control, de asistencia, digamos, más óptimo para lo que es el control de las tardanzas o del ingreso de su personal o de faltas,
Es un proceso manual porque finalmente el conteo de horas lo tiene que hacer el área de contabilidad y probablemente va a tener que traer las cartillas de todo el mes y empezar a contar, ¿no? Día por día y ver, ¿no? Quién llegó tarde, quién no llegó tarde, cuántos minutos son. Entonces, es un proceso manual y por ser manual y somos seres humanos, obviamente nos podemos equivocar en dicho proceso. Entonces, a raíz de eso, nace, por ejemplo, el proceso de sistematización del control de asistencia. Muy bien, ok, entonces ya tenemos claro la problemática, ya tenemos claro cuál es el proceso, ya conocemos cómo se realiza la marcación de entrada y de salida del personal, y ahora nos han convocado para hacer el proceso de sistematización de ese proceso de negocio. Entonces, nosotros tenemos que hacer su estudio de factibilidad o estudio de viabilidad del proyecto. Y empezamos justamente primero por el estudio de factibilidad operativa, que básicamente, como dice el concepto, tiene que ver con determinar cuáles son o cuáles van a ser los beneficios, tanto tangibles como intangibles, de un proyecto como tal. Es decir, nosotros debemos de determinar qué beneficios, ¿sí?, económicos, en este caso es lo ideal, tener claro cuáles van a ser los beneficios reales o tangibles que trae el proyecto a raíz de su implementación. Entonces, dentro de este estudio de factibilidad operativa, hacemos un análisis y pues, lo hemos planteado de esta manera, como tú aprecias ahí en pantalla. Decimos, ¿quién lleva a cabo el control de asistencia? Bueno, lo hace un personal, un vigilante, muy bien. ¿Cuánto es lo que él gana, digamos, al mes? ¿Cuánto es su sueldo al mes? ¿No? Que se supone que eres el que está en puerta y se supone que eres el que va a estar de repente chequeando quién ingresa y quién sale, ¿no? Este estudio de factibilidad lo hacemos antes de llevar a cabo el proceso de sistematización. Es decir, el estudio de factibilidad tomando como referencia la realidad actual. Es decir, donde no hay todavía nada automatizado, donde no hay nada sistematizado. Entonces decimos, muy bien, ¿cuánto es lo que este señor gana? Gana 2.400 soles, ok, de forma mensual, por ejemplo. ¿Y esto cuánto representa al año? Si lo multiplicamos eso por 12 meses, nos da un determinado monto, como es el que tenemos ahí, ¿no? En este caso nos arroja 28.800 soles. Muy bien, entonces, claro, si nosotros cogemos nuestra calculadora y obviamente verificamos, decimos, ok, son 2.400 por 12, sí, son 28.000, en este caso, 800 soles. Pero claro, aquí no estamos considerando, por ejemplo, el tema de sus beneficios, ¿no? Como por ejemplo, el tema de lo que viene a ser, por ejemplo, su gratificación de julio, diciembre, ¿no? Sus beneficios propios en este caso de aguinaldos o vacaciones, en fin, ¿no? Porque de repente esta persona que está siendo contratada está bajo la modalidad de contratación por locación de servicios, es decir, por recibo por honorarios. Muy bien, pero el tan solo hecho de tener a una persona que controle la asistencia del personal a la empresa le está demandando una inversión al año de 28.800 soles. Entonces, ese factor yo lo voy a tomar como un beneficio económico. Es decir, decirle, mire, señor gerente, usted no necesita ya tener a una persona, digamos ahí, que haga el control de la asistencia como tal, porque simplemente ahora el proceso lo va a hacer el sistema. Entonces, ese dinero es un dinero que se ahorraría la empresa. Entonces, se convierte automáticamente en un beneficio económico. Otro concepto que he considerado es el tema de los descuentos. Es decir, muy bien, ¿cuánto es el universo? Aquí tenemos que averiguar cuánto es el universo de empleados que tiene la empresa, ¿no? O sea, cuántos colaboradores trabajan, ¿no? Cuántos trabajadores hay o cuántos empleados hay. Vamos a suponer que, no sé, pues sean 100 empleados o sean 50 empleados. Y de lo que hacemos ahí tomamos un porcentaje, es decir, hacemos un porcentaje, tomamos un porcentaje y decimos, muy bien, del 100% de empleados de la empresa, ¿cuántos suelen llegar tarde? Entonces hay que hacer un control para poder hacer nuestro análisis de factibilidad operativa. De repente nos damos con la sorpresa de que efectivamente dentro de ese universo de empleados, más o menos tenemos un valor estimado, es una estimación, de que son, por ejemplo, 35 los empleados. Según este caso planteado, son 35 empleados que generalmente suelen llegar tarde. Muy bien. Lo que ahora hay que analizar es cuánto me representa eso en cuestión de descuentos. O sea, cuánto le descuentan al empleado por minuto de tardanza. ¿Cuánto representa? 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos. ¿Cuánto representa eso en dinero? ¿No?
¿Cómo lo hayas? Bueno, generalmente puedes tomar como referencia el mínimo. Algunas empresas lo calculan en función al mínimo. Dice, ¿cuánto es lo que gana el empleado? Bueno, 930. Muy bien, ¿cuánto es finalmente lo que se le descuenta? El 1%, 2% de su monto. Y en función a eso, lo multiplicamos por el número de empleados y determinamos finalmente cuánto es lo que, digamos, representa al mes. En el ejemplo aquí, estamos tomando como estimado que en promedio el personal suele tener hasta 45 minutos de tardanza y se ha planteado de que el descuento por tardanza por minuto es de 50 céntimos. Si nosotros multiplicamos este valor efectivamente por descuento de un solo empleado, más o menos debería ser 22 soles 50 céntimos. O sea, este es el dinero que se tendría que retener de cada empleado. Y al retenerlo, obviamente, esto pasa a ser un beneficio económico para la empresa. Esto lo multiplicamos por los 35 y hemos determinado justamente este monto, 787.50 soles como beneficio económico al año, perdón, mensual. Esto multiplicado por 12, ahí recién tendríamos este monto, que son 4.725 soles. O sea, esto es lo que representa básicamente al año, dinero que se retendría, siempre y cuando estuviéramos pues, dentro de procesos sistematizados ya como tal. Y este es un valor estimado, ¿no? Es un porcentaje de los empleados. De repente son más. Si son más, pues obviamente el beneficio económico va a ser mayor. Va a depender de cuánto tomemos como referencia, ¿no? Porque acuérdate que este estudio de factibilidad es un estudio referencial de la viabilidad de nuestro proyecto. Sumamos, muy bien, entonces decimos, muy bien, señores, entonces, la empresa, al dejar de tener a un empleado a exclusividad de tener el control de la asistencia y canalizando los descuentos como tal, entonces hemos determinado que la empresa, digamos, canalizaría producto de la retención o del ahorro de dinero por el gasto que actualmente se está dando de 33.525 soles. O sea, este vendría a ser su factibilidad operativa para la empresa. Este vendría a ser su beneficio tangible, su beneficio económico, ¿correcto? Entonces, ustedes, del proceso que ustedes tienen en mente sistematizar, lo que tienen que hacer ahora es determinar qué beneficios económicos traería el sistema a la empresa. Y tendrán que analizar qué variables, ¿sí? O que en este caso, qué elementos son los que, no sé, se traería como beneficio económico. Profesor, una pregunta. En un proceso de pedido o facturación, ¿cuál sería el beneficio económico? No sé. De repente, el tema de anular facturas, ¿no? ¿Cuántas facturas se suelen anular en un mes? Boletas o facturas de venta, ¿sí? No sé, pues de repente al mes dentro de la empresa se anulan, no sé, 10, 15, 20, 30 facturas. Un ejemplo. Ok, ¿y cuánto demanda eso en dinero? O sea, ¿cuánto le representa eso en pérdidas a la empresa? El tema de estar anulando facturas o boletas de venta ya emitidas. Y eso representa obviamente un dinero, un monto. Entonces tenemos que analizarlo y eso podríamos canalizarlo como factibilidad, en este caso operativa, como beneficios. Bien, el estudio de factibilidad técnica ahora tiene que ver, en este caso, con los distintos dispositivos o periféricos, tanto de entrada, salida o entrada y salida, también llamados bidireccional. Es decir, que contemplan básicamente en lo que es la categoría de hardware, ¿correcto? Que si bien es cierto, van a ser necesarios o van a ser indispensables que la empresa adquiera, o en este caso, o es que si es que ya lo tiene en buena hora, y que se necesitan para poner en marcha, para poner en ejecución nuestro proyecto informático. Es decir, si es una empresa donde no hay nada sistematizado, donde todo es manual, entonces su inversión por lo que es en el tema del estudio técnico a nivel de hardware y software, sí va a demandar una inversión fuerte. ¿Por qué? Porque van a tener que obviamente montar toda una red LAN, implementar servidores. De repente lo más factible sería que la empresa tercerice el proceso de almacenamiento de la base, por ejemplo, de la base de datos o del tema de los backups o las copias de seguridad del database. Toda esta información, toda esa data como tal, lo maneje de repente a través de un tercero, a través de la nube. Es decir, se convoca una empresa y le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por el tema de hosting? En el caso de que nosotros estuviéramos desarrollando una aplicación web y obviamente las páginas web tendríamos que montar un servidor
web, tendríamos que tener un computador especialmente donde vamos a montar todas las aplicaciones, la aplicación web, tendríamos que tener aparte un servidor de base de datos. Entonces, en vez de que la empresa, digamos, gaste en comprar nuevos equipos, en implementar obviamente toda una red, de repente LAN o inalámbrica o qué sé yo, pues poner todos estos servicios tecnológicos o implementar un área de sistemas porque de repente no lo tienen y eso va a demandar mucha inversión, lo ideal sería que tercerice el proceso. Es decir, convoca a un tercero, convoca a otra empresa y le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras al año? Lo voy a explicar en palabras sencillas, ¿no? Por cuidar mi base de datos y por poner mis páginas web en tu servidor. ¿Cuánto es lo que me cobrarías? Y de repente el costo para la empresa de inversión le va a ser mucho más sencillo, que la empresa no tenga que necesariamente tener un servidor de base de datos dentro de su empresa ni montar un área de sistema, simplemente lo sube a la nube a través de un tercero y paga, obviamente, por el servicio que esta empresa le va a brindar. Entonces, esa sería una forma de, digamos, ahorrar costos en el tema de factibilidad técnica. En este caso dice, sin embargo, va a existir otra realidad en las empresas donde en muchas de ellas, como yo te decía, no existen recursos tecnológicos, es decir, no existen TICs, no hay tecnologías de la información y comunicación, y si la empresa no cuenta tampoco con software, significa que tiene que adquirir las licencias de software. Sí, pues, o sea, va a tener que comprar sus licencias. Así cuando tú querías instalar tu SQL, tu NetBeans, ¿no? Te pide pues obviamente la licencia, ¿no? O tu Office, ¿no? Te dice, bueno, tienes que comprar la licencia. La licencia no es otra cosa que la autorización, ¿no? Pero eso implica pues un pago, es decir, implica ver cuánto lo que... Oye, ¿cuánto me cuesta el Office, no? Para tenerlo de forma legal, ¿no? Por así decirlo, instalado en mi laptop. Ah, bueno, eso te cuesta 180 o 200 soles. Ah, ok, lo compras y ya, pues es original y no vas a tener problema alguno con el tema de la versión, vas a tener actualizaciones en línea, etc. Entonces, si ustedes quieren implementar un sistema informático, de repente por ahí Briseño, o de repente Darwin, o de repente Menéndez, recomiendan usar Oracle o recomiendan usar SQL Server como gestor de base de datos. Muy bien, ¿y cuánto cuesta la licencia de SQL? ¿Cuánto cuesta la licencia de Oracle? ¿Cuánto cuesta la licencia de repente de algún gestor de base de datos que tú estés recomendando donde vas a implementar el database? O cuánto cuesta la licencia de Eclipse, NetBeans, Visual Studio, no sé en qué software de programación vayas tú a implementar el sistema. Y como tal, pues implica también adquirir la licencia, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de autor, para que la empresa mañana más tarde no tenga problemas con el tema de SUNAT. Entonces, eso implica pues que la empresa tiene que adquirir las licencias del software, eso implica un gasto. Entonces, esos gastos que la empresa va a realizar, ya sea al implementar un servidor o al adquirir la licencia de software, están dentro del estudio de factibilidad técnica. ¿Por qué? Porque son básicamente recursos técnicos que la empresa tiene que adquirir necesariamente para poder implementar el sistema. Si no, no vamos a poder implementar nada. Eso también va a depender de la arquitectura o la solución tecnológica que nosotros queramos implementar naturalmente, por lo que va a generar pues un costo adicional para la empresa, aparte del costo de desarrollo, implementación y los subrayos. Sí, o sea, el estudio de factibilidad técnica, que quede claro, solamente tiene que ver con el tema de equipos, hardware, no sé, servidores, computadores de repente para los usuarios, o de repente habrá que implementar toda una red LAN si es que la empresa no lo tiene, no tiene una red LAN, el tema de las licencias de software, o sea, tiene que ver con todo lo que es inversión a nivel de hardware y software, equipos, licencias, etc. Entonces, eso es un costo que la empresa tiene que tener claro cuánto es lo que va a invertir. Aparte, dice, ojo, aparte de lo que tú vas a cobrar por el tema del desarrollo del sistema, cuánto es lo que finalmente ustedes van a cobrar por implementar este sistema de información, ¿no? 8,000, 5,000, 10,000 soles, no sé. El precio va a depender finalmente de ustedes. Ustedes son los que van a decir cuánto es lo que van a cobrar, ¿no? Esto también tiene que ver con el tema de complejidad, cuán difícil o cuán complejo es hacer un sistema de esa naturaleza. Y ustedes van a fijar, obviamente, su costo, ¿no? Que no es otra cosa que la mano de obra. A eso se refiere. Bien, en resumen, entonces, la factibilidad técnica, y aquí lo subrayo, tiene que ver con todos los recursos tecnológicos que van a permitir el funcionamiento o la implementación de un sistema, los cuales son necesarios e indispensables según el punto de vista o parecer del solucionador de problemas, es decir, del responsable de proyecto.
Aquí tengo un ejemplo. Esta información está en el archivo de Excel, repito, que está en la plataforma. Ustedes simplemente lo descargan y ahí van a ver esa plantilla. Simplemente ustedes se guían y según su negocio, según su proceso de negocio que están analizando, ustedes van a determinar, digamos, qué requieren, qué equipos, qué materiales, qué licencias de software o de sistemas operativos se requieren para montar el sistema. Si ustedes consideran de que la empresa ya tiene una red LAN, ya tiene un servidor, entonces simplemente en este cuadrito ya no ponen nada de ello. De repente la empresa ya cuenta, pero sí tendrían que escribir en el proyecto, ¿no? Especificar qué equipos se requieren para montar esa solución, pero ya no considerando los costos, porque tú ahí pones de que actualmente la empresa ya cuenta con los siguientes dispositivos o equipos. Hay otro ejemplo más ahí en la plataforma, revísenlo, donde está bien detallado, bien especificado en cuanto a la argumentación, la redacción de ese punto, para que ustedes se puedan guiar. Así que les estoy ayudando incluso con eso. Bien, en este estudio de factibilidad técnica es un ejemplo, bueno, asumiendo que es el sistema de control de asistencia, decimos, bueno, acá necesitamos pues implementar un servidor web, una computadora, tener computadores que sean Core i7, tenemos que también tener el tema de un dominio, un servicio de dominio, switch, canaletas, vamos a tener que implementar una red LAN porque probablemente la empresa en este caso no lo tiene, veo que van a comprar conectores, cable de red, en fin, cajas de toma datos, van a tener que, en este caso, adquirir un lector de código de barras, porque seguramente el control de asistencia lo van a hacer mediante, no huella digital, sino un photochat, puede ser, de repente así lo han considerado, y por eso es que la empresa no tiene un lector de código de barras, y bueno, lo tienen que comprar. También necesitan la licencia del sistema operativo de Windows 8, Windows, en este caso 2012 Server, en fin, todo lo que requieran lo van a tener que especificar aquí en este cuadro, que se llama estudio de factibilidad técnica. Tienen que especificar también la marca, las unidades, cuántas unidades van a tener que adquirir, la descripción del material, el precio, cuánto es lo que más o menos está en el mercado, y multiplican el precio por la cantidad para sacar el total. Finalmente, hayan la sumatoria y listo. Ese es el monto de factibilidad técnica. Esto es lo que la empresa en teoría tendría que desembolsar solamente para el tema de equipos, para el tema de hardware y de licencias. En el estudio de factibilidad económica o financiera, tiene que ver básicamente con la representación de los beneficios y costos que va a generar todo proyecto informático. Y esto lo hacemos mediante el cuadro de payback o cuadro de costo-beneficio. Aquí básicamente lo que hacemos es representamos la recuperación de la inversión. La recuperación de la inversión dice no debe exceder a los 4 años. Ojo con esto. En toda inversión, en todo estudio de factibilidad se recomienda, más aún cuando son proyectos tecnológicos, que la recuperación de la inversión no exceda los 4 años. Es decir, que sea máximo en el tercero, puede ser en el segundo, tercero, cuarto año. Generalmente en el primer año siempre va a arrojar negativo, ¿no? Dependiendo también de la inversión. Y aquí tenemos lo que es un cuadrito que representa el costo de implementación, que no es otra cosa que la mano de obra. Entonces acá ustedes van a colocar dentro de los integrantes de su grupo quién va a ser el analista, quién va a ser el programador, quién va a ser el diseñador web, si es que su propuesta implica el desarrollo de páginas web. De repente va a tener también que tener un digitador, es decir, una persona que va a tener la responsabilidad de llenar la información en la base de datos. Entonces, si de repente ustedes son un grupo de 3 o grupo, no sé, de 2 o de 4 estudiantes, entonces especifican los roles de cada uno de ustedes, qué rol va a tener y quiénes son, ¿no? De repente por ahí, por ejemplo, diseño dice, profesor, yo voy a ser analista y soy el DBA, soy el encargado de hacer la base de datos, analista y base de datos, ok. Entonces, ¿cuánto es lo que vas a ganar como analista y cuánto es lo que vas a ganar como programador? Entonces, ustedes también estipulan el tema de sus montos. Se hace el cálculo respectivo, se multiplica y se determina el costo. En este caso, estamos asumiendo de forma hipotética que son 5 personas las que intervienen en este sistema. Son 2 digitadores, un diseñador web, un programador y un analista de sistemas, no se necesita más. Y esto va a representar en tema de mano de obra para la empresa, o sea, el sistema les costaría en total un monto de 24.800 soles. Es un ejemplo, obviamente. El costo de desarrollo, aparte de los 24.800 soles, incluso le están cobrando, mira, por instalar el sistema. De repente ustedes, no por instalar, pero sí por un tema de capacitación. Porque acuérdense que cuando uno monta un sistema también nos tienen que capacitar. No es de que, ya, este es el sistema, señor gerente, y ahí está. Ustedes vean cómo lo utilizan, ustedes vean cómo funciona. No es así.
lo tienes que guiar, ¿no? Porque obviamente hay muchos usuarios que no saben de informática y van a ver el formulario y van a ver y van a decir, ¿y ahora y dónde ingreso el dato? ¿Dónde ingreso el pedido? ¿Dónde ingreso el dato del cliente? ¿Dónde pongo la cantidad? Entonces, hay también un tema de capacitación, pues tienes que capacitar al usuario. ¿Que lo vas a hacer gratis? No lo sé. ¿Que les vas a cobrar de repente a la empresa por hacer una capacitación del sistema? Bueno, si quieres cobrar, les cobras. Eso ya es tema de ustedes. Ustedes van a determinar si es que consideran o no el tema de capacitación en cuanto al funcionamiento del sistema y o si es gratis o es un costo adicional. No lo sé. Eso ya ustedes lo determinan. En este ejemplo sí nos están cobrando $200 por capacitarlos, más los 24.800 en total son 25.000 soles los que se van a llevar estos señores por montar todo este sistema de información. Y el cuadro de payback finalmente es este cuadrito que ustedes ven acá, que está en Excel, que está la plantilla en Excel, ya les he subido el archivo para que ustedes lo vean. Y está en la plataforma. Y básicamente aquí voy a tratar de ver un ratito de ampliar esto. Justamente aquí va, mira, los 25.000 soles que estaban en el cuadro anterior, lo transcribes acá. El costo de operación, este monto sale de arriba del estudio de factibilidad técnica, ¿sí? Y lo que hay que también tener claro es cuánto es el costo de operación anual. Por ejemplo, aquí hemos considerado que mantener ese sistema al año a la empresa le cuesta 630 soles. Este monto, ¿quién lo determina? Si ustedes son los que van a dar el mantenimiento del sistema, ustedes son los que tienen que decir cuánto le van a cobrar a la empresa al año. La pregunta que de repente por ahí Briceño o de repente Fukuda puede hacer el profesor, ¿y cómo hago con respecto a ese monto? O sea, ¿cuánto le voy a cobrar? Y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo voy a hacer el mantenimiento del sistema? Lo general es que se haga, lo recomendable es que se haga cada 6 meses. O sea, de forma semestral, cada 6 meses, hagamos un mantenimiento del sistema para que no se vuelva lento. De repente habrá que tener, habrá que hacer de repente la eliminación de datos o verificación del proceso. ¿Por qué? Porque no es de que ya yo pongo el sistema y lo dejo ahí, no, tengo que hacer siempre un mantenimiento. ¿Y eso cuánto es al año? De repente dice el profesor, son 3.000 soles. ¿Por qué? Porque cada 6 meses voy a cobrar 1.500. Ah, ok, 1.500 más 1.500 son 3.000, por ejemplo, ¿no? De repente ese es tu monto anual. Profesor, ¿hay mantenimiento mensual? No, generalmente es cada 6 meses, ¿no? O algunos incluso consideran un mantenimiento una vez al año también. Eso va a depender de ustedes, cómo lo planteen. Y ese monto que ustedes van a cobrar, simplemente lo copian, así, hasta el año 10. ¿Por qué? Porque es una proyección económica. Es decir, lo que ustedes hacen es ese monto, simplemente lo consideran a lo largo de los 10 años. La pregunta que podría acá hacer es, profesor, en el caso del estudio de factibilidad económica, de un proyecto, yo tengo que hacer mi estudio a cuántos años proyectado. Lo normal es que sea una proyección a 10 años, ¿correcto? El resto de números que tú ves acá ya están con fórmulas. En el archivo de Excel que les he compartido en la plataforma ya está. Lo único que tú tienes que modificar, y vuelvo a repetir, es el costo de desarrollo, que es tu mano de obra, que está arriba, el costo de operación que sale del estudio de factibilidad técnica, sumas todos los montos y lo pones ahí, cuánto es lo que vas a cobrar tú automáticamente por el tema de mantenimiento al año, y el beneficio sale del estudio de factibilidad operativa. Ese monto que tú sacaste al inicio, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, que tú determinaste, que está aquí en esta tablita de acá, el monto que te salga de este estudio de factibilidad operativa, o sea, los beneficios, ese monto que te salga aquí simplemente lo transcribes acá, lo colocas como tema de beneficio y también lo proyectas a lo largo de los 10 años. Nada más, eso es lo único que tienen ustedes que hacer, básicamente, conocer esos montos, el costo de desarrollo, el costo de operación, que repito, tiene que ver con el estudio de factibilidad técnica, el tema de mantenimiento, que ustedes van a determinar cuánto es lo que van a cobrar finalmente a la empresa al año por un tema de mantenimiento, y qué beneficio económico voy a obtener yo como gerente de tu sistema, ¿no? ¿Cuánto es lo que ustedes han determinado y bajo qué concepto, ¿no? ¿De dónde salen esos 10.000, esos 5.000, por concepto de qué? Entonces, eso lo proyecto. Nada más, el resto automáticamente en el Excel les va a salir toda la proyección económica porque todo está con fórmulas, o sea, no tienen nada más que modificar. Entonces, por favor, yo les pido que revisen, ¿sí? Que revisen el material, ¿correcto? Hay un segundo ejemplo, ¿sí? Que ustedes tienen ahí. A ver, acá está. Hay una segunda hoja de información que he publicado en el módulo, que ustedes ahí les explica, por ejemplo, ¿no? Paso a pasito de lo que es el costo de operación,
¿sí? Está incluso detallado, parafraseado, y ustedes se pueden guiar para su documentación de su proyecto. Revisen. También está, por ejemplo, el tema del costo de desarrollo. ¿Cómo es que se debe explicar, no? Ahí está. El costo de desarrollo del presente proyecto demanda una inversión total de tanto, ¿no? En soles, importa que contempla un periodo de tiempo de 2 meses, etcétera. Va detallando quiénes son los especialistas, en fin. Y en el análisis de beneficios también tengo que explicar esos beneficios y detallarlos. Acá se detalló de otra manera, ¿no? De otra forma. Y finalmente, una vez que se hace toda esa explicación, viene justamente esto, el cuadro de payback, que es transcribir los montos que se han analizado en los cuadros anteriores. Básicamente eso tiene que ver o eso hace referencia. Ahora, acá hay otro concepto que se manejan en proyectos, como por ejemplo el BAN, el valor actual neto, el TIR, la tasa interna de retorno, y el BC, que es el beneficio costo. La tasa generalmente es del 12%, eso no cambia. Y los periodos proyectados siempre va a ser a 10 años. El BAN tiene que ser mayor a 0. Mientras que sea mayor a 0, entonces se acepta el proyecto. Si es igual a 0, simplemente hay que volver a replantearlo. Si es menor a 0 el BAN, que se salió negativo, ya fuiste. Simplemente el estudio está mal y hay que volver a hacerlo. En el caso de la tasa interna de retorno, debe ser mayor al 33%. Eso está explicado en el Excel. Repito, hay un archivo de Excel que he subido en la nube donde está paso a paso. Revísenlo, por favor. Y bien, básicamente en eso consiste el estudio de factibilidad de un proyecto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta rápidamente. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me lo trasladan al chat. Si hubiera alguna consulta o alguna duda respecto a este tema. Es un tema sencillo, no es un tema complicado en realidad, simplemente hay que ver el tema de analizar cuánto es lo que vamos a cobrar por el sistema, cuáles son los materiales, equipos, hardware, software que necesitamos que la empresa adquiera, encontrar cuál es el beneficio económico que trae el proyecto como tal y cuánto es lo que implica el costo de mantenimiento al año, ¿no? Cuánto es lo que finalmente le va a demandar a la empresa. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay una pregunta, sino ya para dar por finalizada la sesión. En todo caso, si hubiera alguna consulta, no sé, me la hacen llegar de repente, puede ser incluso por el WhatsApp, si es que de repente por ahí tienen alguna consulta más adelante. Yo estoy conectado 24/7 al WhatsApp, así que me escriben o me llaman si desean y con gusto les ayudo, los atiendo con respecto a este tema. Bien, su asistencia, por favor, no olvidarse en el chat, creo que todos han registrado su asistencia, ¿sí? Y en todo caso, eso sería todo. Mañana iniciamos igual, 8 en punto, tenemos de 8 a 9:40, máximo 9:45 de repente, el tema de diseño de base de datos, ¿correcto? Bien, jóvenes, eso sería todo por mi parte. Sí, claro, cómo no. Por ahí me están escribiendo al WhatsApp. Ajá. Sí, ahí lo tienes, Nehemías, no hay problema. Ok, jóvenes, entonces hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau.